Hola, hoy nos sumergimos en una fuente que, bueno, a primera vista puede parecer un poco densa, el Boletín Oficial del Perú. Estamos viendo la edición del domingo 12 de octubre de 2025. Exacto. Es, digamos, el diario oficial donde se publican todos los avisos legales, administrativos, del país. Puede sonar árido, sí, pero la idea hoy es justamente rascar un poco esa superficie formal. Queremos ver qué historias, qué procesos se esconden ahí. Claro. ¿Qué nos cuenta esta foto burocrática sobre cómo se mueve Perú hoy? En lo económico, en lo legal, incluso en lo personal. Porque lo que encontramos es, bueno, un país en constante ajuste, ¿no? Empresas que aparecen, desaparecen, se transforman. Gente corrigiendo su identidad legal, dinero que cambia de manos. Es como un microcosmos, la verdad. Bien, empecemos entonces por el mundo de las empresas, ¿te parece? Llama la atención la cantidad de avisos de compañías que cierran. Ajá. Vemos varias S.A. como Calla Gas Ingeniería y Servicios o Fast Burger Lima, incluso empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL, como Mercury Share o Wenser, todas anuncian su disolución y nombran liquidadores. ¿Es esto un volumen, digamos, normal o sugiere algo más sobre el clima de negocios actual? Mira, es una pregunta interesante. A ver, el cierre de empresas siempre ocurre. Es parte del ciclo económico natural. Claro. Pero ver un volumen así, concentrado en una sola publicación, y que incluya varias EIRL, que suelen ser negocios más chicos, a veces unipersonales, bueno, podría reflejar ciertas presiones económicas o quizá una fase de consolidación en algunos sectores. Entiendo. Cada aviso, eso sí, sigue el proceso formal de la Ley General de Sociedades. Se nombra un liquidador, Ajá. mencionaste a José Domingo Yataco Arias, a Ingrid Lonor Bracho Caldera, Sí. y su tarea es justamente esa, administrar el cierre ordenadamente. Pagar deudas, distribuir lo que quede si es que queda algo. Es el fin de un ciclo para esas empresas. Pero bueno, no todos son finales. También hay movimiento, hay transformación. Por ejemplo, una EIRL, Ingeniería Industrial Arad, Ajá. decide convertirse en sociedad anónima cerrada, en SAC. Un cambio de estructura. Exacto. Y otra, Proyecto Cantabria 02 SAC, hace lo contrario a buscar capital. Acuerda una reducción importante, más de 1,5 millones de soles, devolviendo aportes a los accionistas. ¿Qué nos dicen estos movimientos tan opuestos? Bueno, reflejan decisiones estratégicas muy distintas, ¿no? La transformación de EIRL a SAC, como la de Arad, generalmente apunta a un crecimiento. O sea, buscan nuevos socios, una estructura que les permita operaciones más complejas. Es un paso hacia arriba, digamos. ¿Hacia una mayor formalización, quizás? O expansión, exacto. En cambio, la reducción de capital de Proyecto Cantabria 02, pues puede indicar varias cosas. Quizás tenían exceso de capital que no necesitaban para operar. O están en una reestructuración o simplemente decidieron devolver valor a sus dueños. Son herramientas que las empresas usan para ajustarse a sus circunstancias. Y hablando de ajustarse y adaptarse, me encontré con algo que sí refleja mucho los tiempos modernos. Una convocatoria a Junta General de Accionistas totalmente virtual. Ah, claro. Soldex S.A. llama a sus accionistas a reunirse por Microsoft Teams. Y ojo, la agenda no es para nada trivial. Hablan de excluir accionistas, reducir capital, modificar estatutos. Suena a una movida fuerte, ¿no? Fuerte, sí, definitivamente. El uso de plataformas virtuales para juntas ya es una realidad, ¿verdad? Busca eficiencia o facilita la participación. Supongo. Pero lo crucial acá es la agenda de Soldex, la exclusión de accionistas y la reducción de capital que viene después por amortizar esas acciones. Eso sugiere una reestructuración profunda, posiblemente por desacuerdos internos o una decisión estratégica mayor. Son temas delicados, implican procesos legales bien específicos para proteger los derechos de todos. Y es interesante contrastarlo con otra convocatoria, la del complejo comercial mayorista Unicachi Sur. A ver. Ellos convocan a una junta presencial, clásica, en Comas, Lima. Y su agenda es más de rutina. Presentar resultados financieros del 2024 y decidir qué hacer con las utilidades. Exacto. La comparación es muy útil. Unicachi Sur cumple con la gobernanza anual estándar.
rendir cuentas, lo normal. Lo esperado. Soldex, en cambio, aborda una situación mucho más compleja, potencialmente conflictiva, y encima usando tecnología para eso. Ambas, sin embargo, ilustran cómo se toman las decisiones importantes en las empresas, ¿no? Siguiendo los caminos formales que exige la ley para que los acuerdos sean válidos. Bueno, dejemos las empresas un momento y pasemos a las personas. El boletín está repleto de edictos del RENIEC, el registro civil. Uf, sí, siempre hay muchos. Es impresionante la cantidad de gente que necesita rectificar datos en sus actas, desde cosas que parecen menores, como Carla Francisca Alarcón Loa, que pide que le pongan la tilde a su apellido, Alarcón, en su acta de matrimonio y en la de nacimiento de su hijo. Que aunque parezca menor, esa tilde puede ser clave para trámites futuros, ¿eh? La identidad legal tiene que ser precisa. Claro, y hay casos más llamativos. Fíjate, 2 personas distintas, Palomino Poma Claudio y Paucar Cárdenas Tomás, Ajá. solicitan cambiar su estado civil de casado a soltero y argumentan que nunca se casaron civilmente. ¡Wow! Ese es un punto fascinante y complejo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, estos avisos se publican justamente para dar oportunidad a que alguien se oponga si tiene razones legales, ¿no? Para que el RENIEC acepte cambiar un estado civil registrado de casado a soltero basándose en que el matrimonio nunca ocurrió, se necesita evidencia muy sólida. Me imagino. Quizás hubo un error al registrarlo inicialmente o alguna confusión con una ceremonia que no fue civil, pero deshacer un estado civil registrado no es para nada trivial. Refleja la importancia crítica de la exactitud en estos documentos. Vemos también otras correcciones, nombres de padres, de madres, Sí, es común. en actas de nacimiento. Por ejemplo, Isabel Osorio Ruiz iré corregir el nombre de su madre, Ronald Gago Tanue también, o Juan de Dios Arce Vizcarra que pide precisar los nombres completos de ambos padres. Ajustes necesarios. También ajustes en fechas de nacimiento de personas fallecidas, como pide Julio Rafael Arce Montoya para parece un ancestro, o incluso actualizaciones más modernas, como la de Ariel Díaz de Villegas Ávila. ¿Qué pide? Pide que en el acta de nacimiento de un menor figure el DNI peruano del padre, en lugar de un carnet de extranjería que tenía antes, y que figure la nacionalidad peruana. Claro. Todos estos casos, que se publican según normativas específicas como el Decreto Supremo 015-98 PCM, subrayan cuánto dependemos de que nuestros datos estén correctos en los registros oficiales, para ejercer derechos, para hacer trámites, para probar quiénes somos, nuestra afiliación. Totalmente. Muestran esa necesidad constante de alinear la realidad documental con la realidad vivida, ya sea por errores del pasado, cambios de estatus o simplemente por buscar precisión. Y bueno, en medio de tanta corrección del pasado, también hay una mirada al futuro, un aviso de matrimonio. ¡Ah, qué bien! Eric Smith Pérez Napanga y Trilce Natividad Gómez Palomino anuncian su intención de casarse. Es el procedimiento estándar, ¿verdad? Correcto. El Código Civil exige esta publicación. Es para que si existe algún impedimento legal, como un matrimonio anterior no disuelto, por ejemplo, pueda ser denunciado a tiempo. La formalidad necesaria. Es la formalidad que precede a la creación de un nuevo vínculo legal. Es interesante ver en la misma página del boletín cómo se deshacen o corrigen vínculos o datos pasados y al mismo tiempo se anuncian nuevos comienzos civiles. Pura vida, ¿no? Tal cual. Hablemos de dinero ahora. Hay avisos de subastas públicas. Una parece relativamente pequeña. Inca Cash SAC, una casa de empeño. Ajá. Remata joyas y electrodomésticos por préstamos vencidos. Será mañana mismo, en Miraflores. Bueno, ese es el ciclo habitual de ese negocio, ¿no? Prestan dinero con una garantía y si no se paga, la ejecutan mediante remate público para recuperar lo prestado. Claro. Pero luego hay una mucho más grande, de la SUNAT, la autoridad tributaria. ¡Upa! Esas suelen ser importantes. Anuncian un remate en Ica. Van a subastar un inmueble en Nazca, que pertenece a Ana Eugenia Calla Garibay, por deudas tributarias. Dan muchísimos detalles. A ver. El monto del gravamen de SUNAT, que son como 133,000 soles. La tasación del inmueble, más de 325,000. Y la base para empezar la subasta, unos 216,000 soles. El aviso de SUNAT es un ejemplo clarísimo de ejecución coactiva por deudas fiscales. Es muy detallado porque el proceso debe ser transparente. Tiene que garantizar los derechos,
tanto del deudor como de los posibles compradores, ¿no? Claro. Especifican cómo será la subasta, dicen a viva voz quiénes pueden participar y quiénes no. El deudor y el personal de SUNAT están excluidos, por ejemplo, como se paga, un 30% de arras en el momento y el resto en pocos días hábiles. Y un punto clave que mencionan es que se vende ad corpus. ¿Qué significa eso exactamente? Ad corpus. Suena importante. Y lo es. Mucho. Significa que compras el bien como está y dónde está. Es parecido a comprar un auto usado sin garantía, para hacer una analogía. Entiendo. Aceptas el bien en su estado actual, físico y legal, más allá de los gravámenes que la SUNAT se compromete a levantar. Claro. Pero si después descubrís problemas estructurales o necesitas desalojar a ocupantes, eso corre por tu cuenta. Ah, mira. O sea, el comprador asume ese riesgo. Exacto. Asume ese riesgo a cambio, usualmente, de un precio base que puede ser potencialmente atractivo. Es una cláusula estándar en remates judiciales o administrativos. Hay que leer bien esa parte. Entendido. Bueno, también hay movimientos financieros más estructurados, digamos. Vemos avisos sobre fideicomisos. Mencionan a la fiduciaria S.A., que es una empresa conocida en esto, ¿no? Sí, muy conocida. Es una de las principales fiduciarias del país. Uno es una modificación a un contrato de Vietel Perú, la empresa de telecomunicaciones, Ajá. y otro de Branding S.A.C. En ambos casos, parece que están añadiendo más bienes a esos fideicomisos. ¿Para qué se usan estas estructuras? Suena complejo. Son herramientas muy flexibles y, sobre todo, seguras. Un fideicomiso permite separar ciertos activos, pueden ser bienes, dinero, incluso flujos de ingresos futuros, en un patrimonio autónomo. Este patrimonio lo administra un fiduciario, como la fiduciaria S.A., para un fin específico. ¿Cómo qué fines? Pues para garantizar un préstamo, administrar una inversión, asegurar pagos. Tiene muchos usos. Que Vitel y Brandint estén añadiendo bienes a sus fideicomisos sugiere que están ampliando las operaciones o las garantías relacionadas con esos contratos. Ajá. Podría ser para respaldar nuevas inversiones o para obtener más financiamiento o quizá para reestructurar deudas que ya tenían. El que uno de ellos sea un fideicomiso de flujos probablemente indica que están usando ingresos futuros para cumplir alguna obligación. Son mecanismos que dan mucha seguridad a todas las partes involucradas. Interesante. Cambiemos de terreno, ahora sí, literalmente. Hay varias solicitudes de concesiones mineras, Minería siempre presente en el boletín. publicadas por el INGEMET y también por un gobierno regional, el de Lambayeque. Vemos peticiones en Ancash, Lambayeque, La Libertad, Ayacucho. Áreas que van desde 100 hasta 900 hectáreas. Diversas zonas y tamaños. Nombres como Retamas 25, Extraccione Orsa, Amanecer 2025. Sigue muy activo el interés por la minería entonces. Estos avisos indican que sí, el interés en la exploración minera persiste en diversas zonas del país y a diferentes escalas, ¿no? Desde personas naturales hasta empresas constituidas. Pero lo más relevante de estos avisos hoy en día, creo yo, es una cláusula que todos incluyen de forma estándar. ¿Cuál es esa cláusula? La que menciona explícitamente la ley de consulta previa a pueblos indígenas o originarios. Ah, importante. Muy importante. Aclaran que obtener el título de concesión minera que te da derechos sobre el subsuelo, básicamente, es solo un primer paso administrativo. Pero ojo, no autoriza a iniciar actividades físicas de exploración o explotación. O sea, tener la concesión no significa que ya pueden empezar a excavar. Exactamente. Esa autorización posterior sí va a requerir cumplir con el proceso de consulta previa, siempre y cuando el proyecto pueda afectar directamente los derechos colectivos de alguna comunidad indígena o originaria de la zona. Entendido. O sea, el aviso en el boletín es apenas el comienzo de un camino que puede ser largo y complejo, sobre todo en lo social y ambiental. Precisamente. Es un reconocimiento formal que está inserto ya en el procedimiento administrativo inicial de una obligación legal y social que es crucial en un país con la diversidad cultural y los recursos naturales que tiene Perú. Subraya que el desarrollo de estos proyectos debe considerar y respetar los derechos de las comunidades locales. Bien,
Ya para ir cerrando, un par de avisos más específicos que encontramos. Uno es un edicto judicial sobre ineficacia de título-valor. Ujú. Una tal Verónica Mercedes Castro Alvarado de Ley, demandó al BBVA y a otras personas para anular un documento. Parece que es un cheque o un pagaré por $2.500. Ese es un procedimiento legal típico, ¿eh? Está diseñado para proteger a quien pierde un documento negociable, o si se lo roban o se destruye. ¿Y para qué sirve la publicación? La publicación en el diario oficial busca notificar a cualquiera que pudiera tener ese título valor en su poder y permite anularlo formalmente para evitar que se cobre indebidamente. Después, la persona titular legítima eventualmente puede reclamar su derecho o pedir que le emitan un reemplazo. Es un mecanismo de seguridad dentro del sistema financiero y legal. Entendido. Y el último aviso, que es casi un aviso sobre el propio boletín. Ah, sí. Un comunicado de Editora Perú, la entidad que lo publica. Explican cómo y cuándo enviar los avisos para que salgan publicados, los horarios, las tarifas si son urgentes, esas cosas. Ja. Es como un vistazo detrás de cámaras, ¿no? Nos recuerda toda la logística que hay detrás para que esta información oficial, que tiene plazos y efectos legales súper importantes, se publique día a día de manera ordenada. Es la maquinaria administrativa que permite que todas estas historias que hemos estado comentando, los cierres de empresas, las correcciones de identidad, los remates, las concesiones, se hagan públicas y formales. Entonces, si repasamos todo lo que vimos en esta edición del Boletín Oficial, es realmente como una radiografía de la actividad formal del país en un día cualquiera, ¿no? Totalmente. Empresas ajustándose, cerrando, transformándose, el Estado ejecutando deudas, personas lidiando con la precisión de su identidad legal ante el sistema. Nuevos proyectos mineros iniciando su largo camino administrativo y hasta los mecanismos financieros más sofisticados como los fideicomisos en pleno movimiento. Exacto, lo que a primera vista podría parecer una colección de textos legales, medio áridos, burocráticos, en realidad está pulsando con la vida misma. Así es, cada aviso es la formalización de un cambio, una decisión, a veces un conflicto o un nuevo comienzo. Revela esa dinámica constante que a veces no vemos, pero que ocurre todos los días bajo el paraguas de las leyes y las normativas. Son como las huellas formales de innumerables historias económicas y personales. Nos da una ventana, creo, a esa maquinaria legal y administrativa que, aunque a veces la sintamos lejana, toca aspectos muy concretos de la vida de las empresas y de los ciudadanos. Desde las estrategias corporativas millonarias. Hasta la tilde en un apellido. Exacto. Y quizá, como una reflexión final, podríamos volver a esos numerosos avisos de rectificación en el RENIEC. Esa necesidad constante de corregir datos personales, desde detalles que parecen pequeños hasta cosas tan fundamentales como el estado civil o la filiación. ¿Qué nos dice eso sobre el pasado? Quizás sobre cómo se hacían los registros antes o sobre la evolución de la propia administración pública y su búsqueda ahora de mayor precisión. Interesante pregunta. O incluso nos habla de una creciente conciencia individual sobre lo importante que es tener una identidad legal perfectamente definida y correcta en el mundo actual. Un mundo donde cada dato cuenta, ¿no? Es algo en que pensar, me parece.